En primer lugar, buenos días a todos y todas que estamos aquí hoy para este webinar. Tengo a mi lado a Fernando, que es el otro tutor junto conmigo, que yo soy Ana. Buenos para días. los que estáis con Fernando y no me conozcáis a mí. Bueno, pues nada, somos los dos tutores de Comunidad de Madrid y bueno, pues el motivo de este webinar es la nueva convocatoria sorpresiva que ha salido publicada en el Boletín de la Comunidad para auxiliares administrativos, ¿vale? Y como veis ahí, lo primero que os pongo que son 645 plazas, ¿vale? Que es una oportunidad genial porque ya el año pasado teníamos muchas plazas, este año hemos incrementado plazas, con lo cual aquí hay que darlo todo y hay que dar el callo en este y para las siguientes si no conseguimos este. O sea, que veis que tenemos una progresión de plazas muy importante en Comunidad de Madrid y que de momento, bueno, pues seguimos ahí. Vamos a ver un poquito las fases del proceso, la evolución de las plazas, las claves de la convocatoria, interpretación, recomendaciones, requisitos, examen, cómo preparar la oposición y las partes de las gestiones administrativas, que las dejo al final de todo, que es cómo cubrir la solicitud. Nosotros lo que estamos haciendo en nuestro curso y lo que hacemos en nuestra formación en Opostal, bueno, es seguir un método que nos orienta a optimizar vuestro aprendizaje. Es un método interactivo para que os resulte también más fácil de verlo. Tenéis clases grabadas, tenéis los tutores que estamos ahí todos los días con vosotros. Luego el aprendizaje y después los resultados. Bueno, es un poquito la triple garantía que tenemos en Opostal para lo que es la preparación de la oposición. Luego, las fases del proceso. En las fases del proceso, que ya todos sabemos, pero bueno, las voy a recordar de todas maneras. Que sería la primera, la oferta de empleo público. En este caso, pues venimos de una oferta de empleo público del año 2025, con un añadido a la oferta de empleo de 2025, ¿vale? Por eso se nos juntan la totalidad de las 645 plazas. En concreto, teníamos de la oferta de empleo 2025 252 plazas, tenemos de la ampliación 393, que suman las 645. Además, tenemos que tener en cuenta que de esas totalidad de las plazas de 645, 46 plazas las vamos a reservar para el turno de discapacidad. Eso es la oferta de empleo. Luego viene la convocatoria, que es lo que ha salido ahora. Estamos ahora, por eso está en otro color, en esta fase. Entonces, ahora estamos en el plazo de presentación de instancias, que es cuando sale la convocatoria. Entonces, hasta el 18 de marzo para presentar nuestra solicitud. La convocatoria es lo que estamos ahora mismo. Entonces, cuando sale la convocatoria, ¿qué es lo que se publica? Pues se publica las bases que van a regir todo el proceso selectivo. ¿Qué son eso de las bases? Pues los requisitos, en las bases se recogen los requisitos de los candidatos, es decir, vosotros, que tenemos que cumplir. Se regula pues las tasas que tenemos que pagar para presentarnos al examen, que son tasas propias de la Comunidad de Madrid. Después se recoge también el temario, se recoge también las pruebas. Entonces, todo eso va dentro de la convocatoria. Importante además, que ahora aprovecho para deciros en la convocatoria, para que os quede y anotadlo, que la legislación que nos va a entrar, ¿vale?, en el proceso selectivo será la legislación vigente a fecha de publicación de listas definitivas de admitidos y excluidos. Por ejemplo, sin ir más lejos, los auxiliares del año pasado que presentaron instancias en mayo de 2025, la legislación que les entra es la legislación vigente hasta ahora, que ha salido la lista definitiva de admitidos y excluidos publicadas estos días atrás. Bueno, pues toda la legislación que les entra es hasta ese día en que se han publicado los listados definitivos y lo mismo en administrativos. Este es un punto que tenemos que tener en cuenta y anotarnos para que no se nos olvide. Después de la convocatoria vienen las listas provisionales de admitidos, que ya visteis que han salido, por ejemplo, en auxiliares administrativos y en administrativos del año pasado. Hay un periodo de subsanación para aquellas personas que salgan excluidas. Y siempre me preguntáis, ¿y por qué podemos salir excluidos? Bueno, pues a veces pues porque pensamos que estamos dentro de los exentos por demandante de empleo y a lo mejor pues hay alguna cosa que nosotros no hemos tenido en cuenta y resulta que ellos consultan los datos con una agencia tributaria y salimos excluidos porque no cumplimos los requisitos. No pasa nada porque hay un periodo para poder subsanar, cubrir la solicitud y pagar los derechos de examen. Entonces, por eso, porque tengamos mal algún dato, bueno, pues por cualquier circunstancia de esas pequeñitas cosas a veces que cubrimos cuando cubrimos la solicitud. Pero no hay ningún problema porque es subsanable. Luego sale en las listas definitivas y con las listas definitivas de los admitidos sale la fecha, ¿vale? Y las sedes de examen, ¿vale? Ahora mismo en auxiliares han salido publicadas las facultades donde se va a realizar el examen y ha salido la fecha de examen, que es el
12 de abril. Eso por un lado. Y por último, ya después saldrá, ya antes del examen, salen las distribuciones de opositores por aulas y facultades, que es lo que nos queda pendiente ahora en auxiliares. Una vez que se hace el examen, lo último que se publica es la lista de aprobados, y una vez que se publica la lista de aprobados, ya es solamente plazo para presentación de documentación de los aprobados, elección de destino y toma de posesión. Esto es para que un poquito, pues sobre todo, bueno, la gente que empezó hace menos tiempo, que un poco que se familiarice con lo que es el proceso selectivo. La evolución de las plazas, os he puesto en los últimos años, me tengo un error ahí, disculpadme, he repetido 2025. En 2023 eran 170 plazas, en 2024 551 plazas y en 2025 645 plazas. Entonces veis que ha habido una evolución considerable en auxiliares administrativos en cuanto al número de plazas que han salido a convocatoria. Bueno, pues nada, ¿qué pasa ahora? Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Que este es el momento ideal para preparar esta oposición, porque es cuanto más plazas han salido, tenemos que apostarlo todo ahí, a esa cesta, como digo yo, poner todos los huevos en esta cesta, apostar por la oposición y conseguir la plaza. Después, una vez que consigamos la plaza, los puestos, ya sabéis que tenéis una variedad de puestos muy amplia dentro de la Comunidad de Madrid, incluso hay puestos que son en centros de docencia de la propia Comunidad de Madrid, como personal administrativo, por eso que tenéis una variedad de trabajos que os pueden resultar muy motivadores y muy interesantes, ¿vale? Con lo cual aquí la motivación ahora mismo tiene que ser a tope porque vemos que la tenemos ahí al nada, ¿vale? De poder conseguir la plaza. Os voy a poner un poquito los requisitos básicos, luego en la convocatoria vienen más explicados. Una cosa que sí que quiero pararme ahora un momentito y deciros es que es muy importante para vosotros leer la convocatoria. Es algo que normalmente no solemos hacer, pero que es muy importante que lo hagamos, porque la convocatoria pone todo esto que vamos a ver, ¿de acuerdo? Incluso lo que os he comentado yo de la legislación que nos entra en vigor. Esto es muy importante porque nos afecta a nosotros. Entonces, si somos opositores, hay que empezar a leer los boletines, hay que ir empapándonos de lo que es este mundo de la oposición. Y entre ellos está la convocatoria, las bases de la convocatoria. Entonces, bueno, voy a ir así un poquito por encima porque no, evidentemente no vamos a analizar con pelos y señales toda la convocatoria, que son muchas hojas. Pero bueno, la nacionalidad es tener nacionalidad española, mayor de 16 años, no haber alcanzado la edad de jubilación, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas al cuerpo que aspiran. Esto sobre todo lo pongo para la gente que va por el turno de discapacidad, porque necesitan una certificación que diga que su discapacidad es compatible con el puesto al que se van a presentar. No haber sido separado ni condenado por delito doloso, de privación de libertad, todo esto de no haber sido separado de la administración por expediente disciplinario. Titulación. Aquí, bueno, os he puesto la titulación, pero es la de C1, que no lo cambié, me acabo de dar cuenta. Es la ESO o equivalente, ¿vale? Todo lo que tengamos por encima también nos vale, pero lo mínimo que nos van a pedir, la ESO o equivalente. El examen, ¿vale? En líneas generales, se va a dividir en dos partes, ¿vale? Aquí, al contrario de suposiciones que nos dan el tiempo total, no, nos van a dejar hacer primero el primer ejercicio, vamos a salir a descanso y luego vamos a hacer el segundo ejercicio. De hecho, por ejemplo, los auxiliares que van ahora tienen a las 9 de la mañana el primero y a las 12 de la mañana el segundo. Entonces, ¿cuántos minutos tenemos por cada uno de los ejercicios? Yo he contado y es lo que pone la convocatoria, que son 65 minutos la primera parte y 35 minutos la segunda parte. ¿Nos da tiempo a hacerlo? Sí, nos tiene que dar tiempo a hacerlo porque la verdad es un tiempo que está equiparado, no como otras oposiciones. Tenemos a minuto por pregunta, ¿vale? En el primer ejercicio tenemos 60 preguntas más 5 de reserva y tenemos 65 minutos. Minuto por pregunta. ¿Cómo se divide el cuestionario? Bueno, pues el cuestionario de la primera parte es 30 preguntas de psicotécnico y 30 preguntas de temario. Es decir, en total son 60 preguntas. ¿Cómo es? Es un cuestionario tipo test, 4 respuestas alternativas, una de ellas correcta. La calificación por convocatoria nos pone que se califica de 0 a 50 puntos y es necesario obtener 25 para aprobar. Esto no quiere decir que haya que tener 25 preguntas. Bien, el corte no son ese porcentaje de puntos, ¿vale? Las preguntas es una cosa, los puntos es otra cosa. Y esto siempre lo explico para que lo entendáis bien. Significa que si yo tengo todas las respuestas, si yo he contestado las 60 preguntas bien, tengo 50 puntos. Pero para calcular cuántos serían los 25 puntos, eso establece el tribunal el número mínimo de preguntas correctamente contestadas que hay que tener en el examen para tener esos 25 puntos. Que puede ser 32,
35, 38 o 30. Entonces, el número de preguntas lo marca el tribunal dependiendo del nivel de la gente, de los opositores que se hayan presentado y cuántos opositores se han presentado. Entonces, que hay muchos, que el examen ha sido muy fácil y hay gente con muy buena nota, pues evidentemente el nivel sube, es decir, el corte, el mínimo que me van a pedir va a ser más alto. Y que, bueno, pues que ha sido más difícil, pues el nivel pues baja. Entonces, por ejemplo, imaginemos que el tribunal dice que hay que tener 32 preguntas bien, correctamente contestadas para tener los 25 puntos, que es lo mínimo. ¿Cómo tengo que hacer yo? Yo tengo que saber en mi examen y eso tenéis que interiorizarlo. Vosotros tenéis que saber cuando salís del examen, cómo corregir el examen y cuántas preguntas tenéis bien. ¿Y eso cómo se hace? Cuando sale la plantilla provisional, se cuentan cuántas preguntas tenemos bien, vemos cuántas tenemos mal. ¿Qué nos dice aquí? Que las preguntas incorrectas nos penalizan. ¿Cuánto nos penalizan? 0,33 o lo que es lo mismo, en las bases de la convocatoria os pone que es 1/3 de las preguntas correctas, lo que es lo mismo, 0,33 cada pregunta incorrecta. Es una cuenta muy sencilla. Yo pongo por un lado, en un lado pongo las que tengo bien. En otro lado, las que tengo mal las multiplico por 0,33 y se las resto a las que he tenido bien. Y ese resultante es el número de respuestas correctas ya netas que tengo en mi examen. ¿Que estoy por encima del 32 y el tribunal ha estipulado el 32? Pues he aprobado el examen. ¿Que estoy por debajo del 32? Pues no he superado el examen. Luego, el segundo ejercicio es igual, solo que es de informática. También tenemos un tipo test con 30 preguntas más 5 de reserva, 4 respuestas alternativas, una de ellas correcta. Contenido que nos entra en informática, igual que la convocatoria anterior. Windows 11, el Office 365 en su versión escritorio, ¿vale? Y el último tema de trabajo colaborativo. Hay una cosita que sí que nos entra en la parte de informática que no entraba ahora, que es un puntito que lo va a ver Beatriz en base de datos, ¿vale? Añadieron ese puntito que se llama Power BI en la parte de Access, pero se va a ver, ¿vale? No os preocupéis. Es Windows 10, ¿vale? En Madrid no se ha cambiado. Sigue siendo Windows 10 en la convocatoria esta de auxiliares. O sea que en Madrid no tenemos que cambiar nada. Es lo que ya estamos viendo, ¿vale? Con lo cual es una ventaja. Bien, entonces, por eso os pongo ahí Windows 10. ¿Veis que ahí tenéis Windows 10 y Office 365 en su versión escritorio, ¿vale? Eso es lo que nos entra. 30 preguntas, 4 respuestas alternativas, 5 preguntas de reserva, 35 minutos para hacer el ejercicio. Lo mismo, calificado de 0 a 50 puntos, 25 puntos para pasar el ejercicio. ¿Qué pasa si apruebo el primero pero no apruebo el de informática? Entonces pasa al punto que aparece en la convocatoria, que es el punto de las bolsas de contratación. Bien, en las bolsas de contratación, que está en el punto 11º de la convocatoria, nos dice que, bueno, pues si superamos en la fase del primer ejercicio por encima del corte que marca el tribunal, entonces pasaremos a bolsas de contratación, ¿de acuerdo? Entonces nos meterán directamente en bolsas de contratación. No tenéis que hacer nada. Esto es un proceso automatizado que ahora cada vez las administraciones tienen más, que ya automáticamente ellos después os meten en bolsas de contratación. ¿Que apruebo el primero y que apruebo el segundo? Aquí hay 645 plazas. Solo van a tener plaza las 645 notas mejores. Hay gente que aprueba a lo mejor muy justita las dos con un 5 muy raspadito y queda fuera de las plazas. Ahí lo que es que esa gente ya va directamente a bolsas de contratación y estará arribísima en las bolsas de contratación porque serán los primeros, gente que apruebe el proceso selectivo pero que no haya entrado dentro de las plazas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante, que esto ya sería al final del proceso. Entonces, recordad que esto es una oposición libre, que aquí no hay puntos, ¿vale? Y que van a entrar las mejores notas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos tenemos que centrar nosotros en la oposición? Que siempre os lo digo ya para esta, que nosotros tenemos 3 bloques a dominar, que son temario, psicotécnicos e informática. Eso es nuestro objetivo. Nos tenemos que centrar en esos 3 bloques. Los 15 temas que tenemos de legislación, los temas que ahora son 6 temas de informática, porque han quitado, que yo sepa, los primeros estos de introducción y todo eso, no los tenemos, quiero recordar, porque por lo que he visto ahora es como si estuvieran más compactados. Directamente empezamos en el explorador de Windows, ¿vale? Y en vez de tener 2 temas de explorador de Windows, tenemos 1. Entonces, nos tenemos que centrar en los temas de informática
en los 15 temas de legislación y luego la parte de los psicotécnicos. Eso es nuestro objetivo y eso tiene que ir dominadísimo. En auxiliares está muy claro, los bloques están muy definidos y lo que tenemos que trabajar también. Cómo preparar la oposición. Vale, primero, esto lo hacemos siempre en las tutorías. Primero, ¿qué os decimos? Siempre una planificación. Es muy importante que vosotros tengáis una planificación, un calendario, una agenda donde vosotros os fijéis objetivos diarios e ir cumpliendo objetivos poquito a poco y llevar un ritmo constante. Es muy importante. Es lo que se refiere a la estrategia. Vosotros tenéis una estrategia de estudio, de trabajo continuo. La motivación también es muy importante. Haremos entrenamientos intensivos. De hecho, la gente que vais ahora a examen en el mes de abril, la semana que viene, que os mandaremos ahora un correo, pues hoy o mañana, empezaremos ya con los simulacros y es importante que los hagáis. Es decir, si nosotros como centro, como academia, os intentamos ayudar, intentamos poner las herramientas que os ayuden, hacemos incluso los simulacros antes del examen para que vosotros llevéis ya un poco pues currado ahí para que veáis qué fallo, qué no fallo, supone una implicación por vuestra parte. Es decir, los simulacros se hacen para que vosotros los hagáis. No me vale el que después al final deje los simulacros a lo mejor en abierto y yo los haga, porque el objetivo del simulacro no es otro que vosotros sin apuntes y sin nada os conectéis como si fuera un examen, con el tiempo exacto que vais a tener en el examen, para que os hagáis una idea de cómo va a ser el examen que vais a hacer. Entonces, por eso es muy importante el tema de conectarse a los simulacros y hacer los simulacros. Va a haber horario mañana, va a haber horario de tarde para poder dar cabida a todo el mundo. Luego ya os mandaremos un correo explicativo. Entonces, después tenemos los temarios y los recursos, los profesores, que es una otra parte importante, y los test o simulacros que ya tenéis ahí. Para preparar la oposición, lo que os decimos, un curso guiado, que es con nuestro acompañamiento, con nuestro asesoramiento, ayudándoos a organizaros en un primer momento. Luego, las clases están siempre disponibles para vosotros. Da igual, yo no puedo venir a clase por mi trabajo, bueno, pero sé que tengo la clase disponible, sé que me puedo conectar a la clase, sé que la puedo ver las veces que yo quiera, ¿vale? Bueno, pero eso tiene que ir acompañado de mi trabajo. Recordad que nosotros somos una herramienta de ayuda, tanto los profes como nosotros, pero que la parte más importante es la vuestra, es vuestro estudio, vuestro trabajo, ¿vale? Eso es lo que supone la garantía de aprobar la oposición, porque nosotros tenemos una pequeña parte, pero nosotros no estamos ahí con vosotros, ahí estudiando, o sea, eso es una tarea que es interior vuestra, ¿vale? Es decir, no, yo no puedo flaquear, yo tengo que seguir. Nosotros estamos ahí para lo que necesitéis. Que estoy de bajón y necesito hablar contigo, nos llamáis, nos decís y no hay ningún problema, pero en la parte del estudio ahí no podemos intervenir. Luego tenemos el campus y los recursos, ¿vale? Y luego tenemos todas las otras herramientas que estamos utilizando. Vale, la parte de gestiones administrativas, que primero, bueno, pues es la inscripción, que es lo que estamos ahora, bueno, luego sería la lista de admitidos y excluidos que publicaremos, igual que tenemos publicada la del otro proceso en la plataforma y con las fechas de examen y la revisión después de examen que hacemos siempre. Una vez hacéis el examen, nosotros hacemos una corrección de examen y si hay alguna pregunta que se puede impugnar, también la comentamos con las docentes y os ayudamos a impugnarlas, etcétera, ¿vale? Primer fase sería la presentación de instancias, ¿vale? Que es donde estamos ahora. Os pongo ahí esa dirección, ¿vale? Que os lleva a acceder a la solicitud de la Comunidad de Madrid. Vale, Comunidad de Madrid tiene una cosa muy peculiar que en otras oposiciones no nos pasa y es que solo se puede presentar la instancia con certificado digital y todos los años es igual. O sea que es una lucha perdida con ellos porque por ley no pueden establecer solo una única forma de hacer una solicitud porque por procedimiento administrativo de administración electrónica tienen que poner a disposición de los opositores diferentes maneras de poder presentar la solicitud, pero da igual que protestemos todos los años, que todos los años les llamemos, seguimos igual. Mentalicémonos todos de que solo nos vale el certificado digital o certificado electrónico. Los que ya lo hicisteis el año pasado ya lo tenéis, ya podéis hacerla sin problema ninguno. Los que sois nuevos y queráis hacer la instancia, necesitamos obtener un certificado digital. El certificado digital o electrónico se puede hacer pues dentro de la propia Comunidad de Madrid, en Ayuntamiento de Madrid sé que lo hacen, en la Agencia Tributaria también, en la Tesorería de la Seguridad Social también. Es decir, tenéis, para pedir citas, si tenéis que pedir cita, todos esos organismos los buscáis, hacen el certificado electrónico digital de la Fábrica de Moneda y Timbre. También vale los que son de la comunidad, expedidos de la Comunidad de Madrid, también os valen los certificados digitales para hacer la solicitud o la instancia.
Bien, entonces accedemos aquí, ¿vale? Y una vez que accedemos aquí, nos sale esta segunda pantalla, que es donde nos pide que nos identifiquemos. Y aquí ya nos dice claramente que solo se puede acceder con certificado. Entonces, una vez que tengamos aquí, pulsamos acceder con certificado, leerá nuestro certificado que tenemos en el ordenador y nos aparecerá ya aquí, que es la página de la solicitud. Vale. Y aquí os quiero comentar una cosa importante. ¿Vale? Fijaros que hay un procedimiento para hacer la solicitud. Fijaros que hay un procedimiento para hacer la solicitud. Ese procedimiento para hacer la solicitud es un orden, ¿vale? Primero os pone pago de tasas. Entonces tenemos que seguir este orden, porque lo ponen por algo. Porque primero tenemos que pagar las tasas. Si estamos exentos, pues no pagamos tasas, evidentemente no iremos al impreso de tasas e iremos al de la solicitud y marcaremos que estamos exentos de las tasas. Si vamos a pagar las tasas, primero tenemos que ir al pago de tasas, que es el camino que voy a hacer yo ahora. Cuando vamos al pago de tasas, fijaros que aquí en el pago de tasas nos pone aviso importante, y esto es importante que lo leamos, ¿vale? Por favor, porque esto es igual para el examen, hay que leer las cosas, ¿vale? Y sé que os lo insisto siempre, pero es muy importante porque luego vienen los errores, luego vienen las cosas y después pues es más complicado volver atrás. Entonces nos dice, previamente a cumplimentar la solicitud deberá proceder al pago. 1. Pago de tasa, correspondiente al abono total o parcial según indica la orden, es decir, si es familia numerosa, ordinaria, extraordinaria, si estamos en desempleo, etc. Si somos discapacitados, salvo que usted se encuentre incurso en alguna causa de exención total, como la discapacidad. Una vez abonada la tasa, el justificante del modelo 030 de la tasa debe aportarlo posteriormente, es decir, después tenemos que descargarnos el modelo que nos genera, que os aparece, a ver, no puedo entrar porque yo no pagué la tasa, ¿vale? Pero sí que hice los pasos. Entonces, cuando tú haces el pago, a la derecha te aparece para descargar el justificante. Cuando vosotros hagáis el pago, anotad el número de justificante, porque luego nos lo va a pedir en la convocatoria, en la solicitud, cuando hagamos la solicitud. Os va a dar un número de justificante, aparte que lo descarguéis, por si acaso hay algún problema, anotad el número de justificante, que son una serie de números largos, ¿vale? Luego os lo enseño en la solicitud que lo puse. Aportar el modelo 030, que tienes que aportarlo para obtener el justificante. Se descarga en PDF, se guarda en PDF, que aparece en el menú lateral izquierdo de la aplicación de pago de tasas. Y después cumplimentamos el impreso de solicitud. Ese es el segundo paso. Abajo nos aparece la selección de tasas. Y si pinchamos aquí ya nos va a llevar, pero quedaros con este nombre, porque este nombre lo vamos a tener que poner después en el concepto de las tasas. Entonces, cuando pinchamos aquí, le damos aquí a acceder, ya nos va a llevar a donde están las tasas, ¿vale? Bueno, os pongo el final de todo, ¿vale? De las tasas, cómo os tiene que salir. Una vez que habéis confirmado los datos, faltaría el pago, ¿vale? Que fue lo que yo no hice. Pero si os fijáis aquí, que os pongo, ahí se me fue para abajo la flecha. Aquí os aparece un justificante, fijaros, os aparece un numerito. Este numerito es el que tenéis que guardar. Entonces, aquí os aparece los datos de la tasa. Esto es la tasa que tenéis que buscar. Hay un buscador. Quedaros con esto que pone Derecho Examen Titulación Subgrupo C2 / Grupo Profesional 4. Y es importante que ponga esto debajo para que salga la tasa correcta, porque hay un montón de tasas con otros importes, que son derechos, examen, proceso selectivo que se deriven para después formación de listas de espera o bolsas de trabajo. Tiene que poner todo esto que tenéis aquí. Cuando despleguéis, ¿vale? Entonces tenéis que buscar esto porque os dan las opciones, ¿vale? Fijaros que aquí además ya os lo pone, estos son los derechos de la tasa que os enseñaba yo, y después aquí es el siguiente, que sería ya el pago. ¿Veis? La siguiente pantalla que tengo ya es el pago, ¿vale? Entonces, cuando vayáis al pago, os dice, ¿veis? Que os pone aquí lo mismo, derechos examen subgrupo C2 / tal, función pública. Y este es el justificante. Entonces, al final, os pone, cuando seleccionáis esto en la lista de los desplegables que hay, tenéis que poner esto exactamente, acordaros, la que ponga debajo derechos, examen, procesos selectivos que se deriven de formación de listas de espera o bolsas de trabajo. Tiene que poner esto debajo, porque hay muchas y vais a encontrar un montón. Y hay una que solo pone derechos de examen, titulación, tal, función pública. Esa que pone solo función pública no vale porque la probé yo y da una tasa de 11 y pico, que no es esta, ¿vale? Entonces, esta es la que tenéis que poner, derechos de examen, proceso selectivo, lista de espera, bolsa de trabajo, que ya pone después cuando le dais a aceptar 14,11. Y luego ya vais a la gestión del pago directamente y os da la opción de pago con tarjeta, pago Bizum, cargo en cuenta o pago presencial. Vale, presencial tenéis que ir vosotros al banco y después entregar la solicitud de manera presencial.
presencial, que es más rollo. Y luego nos pone ya directamente, yo por ejemplo pues puse el pago con tarjeta y ya me aparece aquí para el justificante, ¿vale? Ya me pide pues el número de mi tarjeta, el importe ya me lo pone aquí, ¿vale? Y nada más. Después ya os da la opción de descargar el justificante. Entonces, el siguiente paso es cubrir la solicitud, ¿vale? Ya tenemos el justificante, ya hemos impreso el justificante. Ahora nos vamos a ir a este apartado, A2, formulario de la solicitud, ¿vale? Cuando entramos en el formulario de la solicitud, acordad, lo primero son los datos de la convocatoria, ya aparecen cubiertos, turno de acceso, turno libre, esto no es promoción interna, es libre, y luego aquí iría si vamos por el cupo de discapacidad. Aquí pondremos si vamos por el cupo de discapacidad, lo marcaremos, si no, no, si tenemos el grado de discapacidad que tenemos y si solicitamos adaptación, que lo tendremos que después documentar. Vale, luego datos de la persona interesante, vuestros datos personales, correo electrónico, nacionalidad, dirección, etcétera, provincia, municipio, teléfono, bien, esos son datos personales, vale. Siguiente punto, el punto 4. Esto si tuviéramos que hacerlo en representación de otra persona, que no es el caso, con lo cual el punto 4 no lo tenemos que cubrir, ¿vale? Datos de la persona o entidad representante. Rellenar exclusivamente si la solicitud se presenta y firma por una persona o entidad representante. Es decir, si la persona que va a firmar la solicitud o entregarla no es el interesado. Vale, entonces pasamos al punto 5. El punto 5, medios de notificación. ¿Cómo queremos que nos notifiquen? Entonces le damos a interesado y si queremos también que nos lo haga de forma electrónica por SMS, ¿vale? Pinchamos aquí en este enlace para que nos lleve al sistema de notificaciones electrónica de la Comunidad de Madrid. Importante, tenerlo activado. Este es el sistema de notificaciones electrónicas de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces, cuando pincháis ahí, os lleva aquí. Podéis, yo por ejemplo ya lo tenía activado porque lo hice en la anterior convocatoria. Si no lo activáis y os ponéis vuestros datos, leéis las condiciones, aceptáis y ya os entra en la plataforma para suscribiros, ¿vale? Entonces, estábamos en el apartado 5, ¿vale? En el apartado 5, entonces, lo que acabamos de comentar, ¿vale? Las notificaciones. Luego, requisitos de la convocatoria. ¿Titulación exigida? ¿La cumplimos? Sí. ¿No hemos sido condenados por sentencia tal? No. No haber sido condenado. En el caso de que la persona interesada tenga una nacionalidad distinta a la española, además de no haber sido condenado por alguno de estos delitos, no haber sido en su país donde es nacional, con respeto, Es decir, no he sido, pues no. Ahora, las tasas. ¿Pago total de las tasas? Si voy a hacer el pago total, sí. Y luego veis que nos pide aquí el código del modelo 030. ¿Os fijáis? Bueno, pues aquí tengo que poner el codiguito aquel que os enseñaba yo. Aquí ponéis todos esos números. Y aquí os va a aparecer también, ¿vale? Os va a aparecer para adjuntar lo que es la tasa. Es que como no lo tenía, pues aquí a mí no me sale nada. Si estamos en exención parcial, marcamos exención parcial. ¿Qué son? Miembros de familia numerosa de categoría general. Exención total, el resto. Miembros de familia numerosa extraordinaria o discapacitados, que también están exentos de forma total. Lo que tendríamos ya sería la parte de, luego lo que vendría después ya sería la parte de los requisitos de la convocatoria, ya lo hemos visto. Luego vendría las adaptaciones si las solicitamos, si no vamos por el turno, el punto 8 evidentemente no lo tenemos que cubrir. El punto 8 solo es para gente que va a pedir una adaptación porque tenga una discapacidad y necesite pues un intérprete, necesite una ampliación de tiempo, necesite la letra más grande en el examen. Y luego la documentación, dice documentación requerida y consulta de datos conforme lo especificado en la convocatoria. Aquí yo, si doy autorización a que consulten todos mis datos, no necesito aportar el 030, sí, ¿vale? El del abono de las tasas, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, de exención de las tasas por víctima del terrorismo, tengo que aportar en la condición de víctima del terrorismo o la condición de discapacidad. O si solicito una adaptación, también tengo que la documentación acreditativa de la solicitud, es decir, un certificado médico conforme necesito esa solicitud. Vale, esto es en caso del representante, esto nada. La Comunidad de Madrid consultará por medios electrónicos los datos de los siguientes documentos. Si el interesado se opone, deberá presentar el correspondiente. Entonces, como yo no me opongo, entonces marcar solo si se opone a la consulta y aporta documento. Entonces, aquí a la derecha vemos que pone no autorizo y aporto, no autorizo y aporto. Pero como yo voy a autorizar, no tengo que aportar nada. Eso es solo si no autorizo y aporto. Si yo aquí la marco, esta casilla de la derecha, entonces sí tengo que presentar toda esta documentación. Si no la marco,
¿vale? Entonces, el DNI, todo esto, la titulación académica, lo de las, si no voy a pagar la exención de tasas, pues la consulta de Hacienda la hace la comunidad, es decir, no tengo que aportar nada. En familia numerosa, aquí sí que lo que tengo que indicar es comunidad autónoma. Si es la Comunidad de Madrid, lo marco aquí y ya ellos lo consultan. Luego, declaración responsable, que yo declaro que todos los datos, que todo lo que he consignado arriba es correcto y es fidedigno y es verdadero. Después ya, al final de todo, aquí la fecha en que lo vamos a hacer, ya aparece automáticamente. Yo como la saqué los pantallazos ayer, me aparece la fecha de ayer, pero aquí os va a aparecer la fecha en que la hagáis. Y en Madrid, ¿vale? Y ya está. Y luego lo que hacemos es confirmar y enviar. Y ya estaría la instancia presentada. Luego os llegará un resguardo al correo electrónico conforme se ha presentado la solicitud. Muchas gracias y bueno, pues nos vemos en la siguiente convocatoria que tengamos de Madrid, con lo cual, pues nada, pues un saludito. Quedamos ahora todavía, no os preocupéis un ratito más, ¿vale? Pero voy a parar la grabación.